de muertos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez a Esto y Saca ya Medianoche, su podcast, o espero al menos uno de sus podcasts favoritos. ¿Qué tal? Esperemos que se encuentren muy bien desde sus casas. Muchas gracias por volver a escucharnos. Aquí estamos de nuevo. Y en esta ocasión tenemos algo especial preparado para todos ustedes. Algo muy temático. Muy de acuerdo a la fecha. Generalmente sacaríamos un episodio semanal los viernes, pero pues las fechas lo ameritan. Es Día de Muertos en México, Halloween para el resto del mundo. Claro. Entonces traemos una función doble que creemos que es muy interesante, porque probablemente para las personas que no están como tan entradas en la temática enfocada en Asia, sea un mundo totalmente desconocido, ¿no? Es un enfoque completamente distinto, Sí. A una tradición que al menos en México tiene unas características muy marcadas. Sí. Y que sinceramente no pasan muchas cosas similares allá, pero aún así, adentrándonos más en el tema, más allá del conocimiento que ya teníamos, hemos visto ciertas similitudes curiosas. Varias cosas, seguro. Y vaya, yo creo que México se diferencia por sobre casi cualquier país en el mundo, porque aquí celebramos la muerte. Es por excelencia. Es una fiesta aquí, ¿no? Exactamente. Pero es algo que no pasa en el resto de Occidente, obviamente no pasa en Asia. No, allá muy es distinto. Muy venerada la muerte, muy respetada, no festejada como aquí. No es una celebración a la vida y a los que ya no están con nosotros, es una cuestión muy distinta. Y si bien no vamos a entrar tanto en la cuestión de la celebración, vamos a empezar más, vamos a estar más enfocados en todo este ambiente, en todo este mood que nos trae la celebración de Halloween, de Día de Muertos. Sí. La primera parte de lo que vamos a hablar, asesinos seriales. Qué cosa tan divertida. Vamos a hablar de asesinos seriales en los 3 países más relevantes de Asia. Odio absoluto de las personas que no son de esos 3 países en Asia. Marginación total. Pero pues, vaya, es lo más conocido, ¿no? Pues lo más popular. Seguramente puedo meter 2 o 3 ejemplos que me parecieron de alguna manera chuscos, curiosos, ¿no? Como datos curiosos que puedes decir en una fiesta. El dato curioso que nunca falta para demostrar tu nivel de conocimiento. Exactamente. Pero fíjate, dijiste algo interesante, fan de los asesinos seriales. Obviamente no voy a cuestionar que si estás a favor de eso, sino qué es lo que se te hace interesante alrededor de ese tema. Es que son personas que de alguna manera te imaginas como tan ajenas a la sociedad, porque actúan de una forma tan ajena a mí, tan ajena a ti, espero, tan ajena como a la gran parte de las personas, que eso los han hecho un objeto de estudio por sí mismos, ¿no? Es una anomalía social. Fíjate que estaba justamente leyendo el otro día que un estadounidense promedio a lo largo de su vida se cruza en la calle, se encuentra en la calle de 10 a 12 asesinos seriales a lo largo de toda su vida. Y es que, corríjanme si no es así, pero yo creo que es el país que más tiene asesinos seriales. Donde más se da este fenómeno, y ya habrá muchas características de su sociedad a las cuales lo puedan atribuir, pero sí es probablemente el país con más asesinos seriales. Pero entremos en materia. A ver,
¿qué nos traes por la parte japonesa? En parte japonesa, antes de empezar con asesinos seriales, que sí hay casos bastante puntuales y bastantes originales que vamos a mencionar aquí, quería mostrarles un fenómeno que pasa en Japón, que si bien no podría yo atribuirlo a un asesino serial, yo creo que empieza a entrar en esta categoría como para calentar de cierta manera asesinos en formato de masacre. ¿Qué es una masacre o cómo caer en este término? Son asesinos que asesinan, obviamente, muchas personas en un mismo evento, en un corto periodo de tiempo, y es un fenómeno que ha pasado mucho en Japón. ¿Por qué? En Japón hay muchas cuestiones sociales. Como ustedes quizá no sabrán, aquí les platicamos que en Japón están muy enfocados en su cuestión laboral. El trabajo para un japonés es prioridad por sobre muchas otras cosas. El japonés pasa bastante buena parte de su día trabajando, lo cual puede llegar a desembocar en una cantidad inmensa de estrés. Y si aunado a esto le agregamos que igual y esta persona que ya tiene una gran cantidad de estrés no se desarrolla adecuadamente en su ámbito personal, llámese no tener pareja, no poder tener amigos, muchas veces lleva al japonés a tener un repudio total contra la sociedad, y esto desemboca en un resultado final de una masacre. Y es algo bastante reciente. Yo tengo el caso de Tomohiro Kato, que en 2008 hizo la masacre de Akihabara. Akihabara, para darles un contexto súper rápido, es el barrio tecnológico por excelencia en Tokio. Es el paraíso de los videojuegos, del anime. Quizá muchos de los que nos estén escuchando ya sepan al respecto. Es el punto de reunión para todos estos pasatiempos. Oye, 2008 no tiene tanto tiempo. ¿Cuántos años tenías en 2008? En 2008 yo tenía 14, 15 años. 14, 15 años, yo tenía 15 años. ¿Cuántos años tenía? 25 años de edad. Cuando realizó el asesinato tenían 5 años de edad, aproximadamente nuestra edad ahorita. En ese rango. La verdad es que yo pienso que fue la acumulación de muchas cosas, pero desembocó en algo que quizá para nosotros al escucharlo sea insignificante. Muchos de los japoneses cuando llegan a trabajar, aunque sea trabajo de oficina, tienen que ponerse un uniforme, principalmente las mujeres, pero también pasa con hombres. Uniforme de chaleco y pantalón de vestir, o sea, nada de como que tu overol de trabajo. Sí. Atuendo formal, pero uniforme para que todo el personal esté unificado. Entonces, cuando Tomohiro Kato va a su trabajo, sus compañeros, en cierta forma de bullying, le escondieron su uniforme. Es clásico, es un bullying normal, o sea, dentro de lo que un chascarrillo laboral. Un chascarrillo laboral, que si bien sí fue hecho con mala hazaña, pues no es como dices, no hicieron daño a un ser querido, no lo afectaron así, no es una consecuencia. Fue la gota que derramó el vaso. Fue la gota que derramó el vaso. Tomohiro Kato deja su trabajo, al día siguiente toma el autobús y a lo largo del día anterior y las horas previas empieza a escribir en un foro en internet: voy a asesinar personas en Akihabara. Obviamente, con cada persona que encuentras en internet que no sabes que está hablando en serio, entonces todo el mundo pasó de él, nadie le hizo caso. Sobre todo en el 2008, la comunidad digital era mucho más reducida, menos alcance. Entonces, él lanza estos mensajes. El último 20 minutos antes de que tome acciones, se baja en la estación de autobús frente a una de las tiendas principales de la calle de Akihabara, del barrio. La calle principal, que es Softmap, que es tienda de tecnología, cámaras, pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de manera casi simultánea, extremadamente rápido, apuñala 18 personas. 18 personas. ¡Wow! ¡Qué rudo!
O sea, como que lo tenía practicadísimo. No se quiso mencionar cuál fue su herramienta. Quizá para no incentivar réplicas, intentos de copycat. No dijeron esa información. De las 18 personas que apuñaló, mató 8. Las demás personas se salvaron, tuvieron lesiones graves, pero las alcanzó a matar. ¿Cómo lo detuvieron? Pues los policías, inmediatamente la gente, sí, porque muchas veces el japonés a veces es, quizá no, por no quererse involucrar de más, se deslinda un poco de esa parte. Quizá no le sale ese lado heroico de vamos a lanzarnos todos y... ¿Me estás diciendo que el anime es falso? Obviamente no estoy hablando de todos los japoneses, pero las circunstancias de la situación. Y no sé, yo estoy en un lugar y veo ahí que está apuñalando gente. Vaya, no voy a mano limpia, evidentemente, no sé, tan estúpido, pero pues salgo, no sé. Y es que también es algo mucho de tú ponerte en la situación. No digo que no es cierto, Axel, tú vas a ver, pero igual tu acción es distinta, ¿no? Igual no lo piensas, igual te abalanzas a mano limpia. Seguramente. Para los que están escuchando esto en Spotify, vamos a dejar unos pequeños videos acerca de este lugar en donde sucedió este trágico evento. Bien, tenemos material recopilado por nosotros en la zona. Que es muy entretenido, ¿no? Porque el material que están viendo es de un momento muy feliz y agradable. No estamos aquí y yo pasando por aquí ahora, pero que se pongan en contexto en donde hay un tipo desquiciado apuñalando gente. Imaginen que la imagen que están viendo de pronto cambia la cámara brutalmente y hay alguien apuñalando. Exactamente. A una velocidad que alcanza a apuñalar 18 o 17 personas. Qué rudo, ¿no? Que, no sé, o sea, yo creo que fue como la de voy a apuñalarlo, o sea, diferencia. Sí, o sea, una apuñalada por persona, ¿no? Y algo muy interesante es que no es el único caso. Este es un caso que yo tomé casi al azar. Existen muchísimos casos casi idénticos en cuestiones de que las personas que cometen el delito cumplen el mismo perfil, explotaron por las mismas circunstancias y sus motivos eran que estaban, y dicen textualmente, estoy cansado del mundo, voy a acabar con él. Actúan de esta manera principalmente por toda esta cuestión social relacionada al trabajo. ¿Qué otro caso nos tienes en Japón? Antes cabe mencionar que en Japón existe la pena de muerte. Existe la pena de muerte. Y existe la pena de muerte por horca. Y es la principal, es la primera. Si por alguna razón es... ¿Cuándo fue el último asesinato por pena de muerte en la horca en Japón? Leí de ese caso. Tan solo Tomohiro Kato, pena de muerte por horca. ¿Pero cuándo fue? Estaría bien el dato. Si quieres, ahorita a lo largo lo vamos a ir investigando. Se los ponemos al final del video. Sí, existen otros métodos de pena de muerte, pero se aplican si apelan de ciertas maneras. Ya son otros términos legales que la verdad yo no podría explicar ni comprendo completamente por qué caerían en la inyección letal o otro método. No sé si existe otro, pero la primera puerta que se toman, pena por horca. Y ya entrados más en tema, ya tenemos un poco de sangre en nuestras manos. Tenemos el caso de un asesino y caníbal. Ok. El caníbal japonés. Es como el caníbal de la Guerrero. Pero el caníbal de la Guerrero... Ah, no es cierto, me estoy confundiendo con la señora que hacía tamales de personas. Entonces es la tamalera. Pero ¿te acuerdas de ese caso? El tamalero ¿cómo se llama? El caníbal de la Guerrero. Un resumen rápido. Tampoco tiene muchísimo. El caníbal de la Guerrero es un caso que sucedió un año antes de ese caso que nos comentas de este japonés. Sucede un año antes. ¿En los 80s? No, en la década pasada. En el caso de Tomohiro Kato. Sí, este caso del caníbal
El caníbal de la Guerrero sucede un año antes, en el 2007. Ya. Es un tipo con muchos traumas, violencia, abandono en su vida. Fue un caso que conmocionó, no tanto por el asesinato, por el feminicidio, por la violencia, porque lamentablemente es algo un tanto más común de este lado del charco, pero fue justamente porque era un caníbal. Un caníbal. Y allá en su departamento en Xoco, acá en la Ciudad de México, es el lado sur de la Ciudad de México, es en Tlalpan, cerca de... En su departamento encontraron el cuerpo de su novia, de su pareja. Pero así fue él, y es lo mismo que con la tamalera, que hizo su aparición en esta muy buena serie mexicana de mujeres asesinas. ¿Recuerdas esa serie? No la he visto. Ya tiene sus años y justamente cada uno de los casos son asesinas famosas, ¿no? En México. Que la tamalera, yo recuerdo que no era un caso con el que no pudiera ser empático, ¿sabes? Y es que te puedes imaginar completamente, ponte en el lugar de que si tú le comprabas tamales a esa señora, ajá, y que de repente salgan las noticias, esta señora siempre tamales con... Pero no, pero más allá de eso, no, o sea, ¿recuerdas por qué mató a su esposo? No. Violencia doméstica contra ella, contra su hija, vejaciones a su sexualidad, la violaba. Un día, harta de esa violencia producto del alcoholismo, decide terminar con su vida, la vida de su esposo, y hacerle un favor a la sociedad, haciéndolo unos deliciosos tamales. Riquísimo. Deliciosos. Esperemos que se estén echando un tamalito mientras escuchan su queridísimo podcast. Te voy a contar una historia. Échameles esto. Hace muchos años, cuando mi mamá era joven, esta es una historia que me contó ella. Que tan cierta sea, no lo sé, yo confío en mi madre. Tú confías en tu mamá, yo confío en ti. Gracias. La audiencia confía en nosotros. Cerca de donde vivía mi mamá, con mis tías y sus papás, ¿sí? Cerca, en los fines de semana, se ponía un puesto de barbacoa. Estoy hablando de los 80s. Sí. Yo no estaba ni en planes, ¿no? Me cuenta que iba de vez en cuando con mis tías y mi abuelo a desayunar ahí los fines de semana. Y resulta que deliciosa barbacoa, ¿no? Deliciosa barbacoa, recomendadísimo. Un buen día van, no está abierto, se encuentran en la nota roja que el dueño de ese lugar al que iban a comer barbacoa había sido detenido por tomar la materia prima para esa deliciosa barbacoa de personas asesinadas. ¿Cómo crees? Así es. Así que, vaya, yo no afirmo nada, tampoco lo niego, pero probablemente mi madre, junto con otras muchas personas, cometió sin querer canibalismo. Así es. Y ya tenemos 2 casos que hemos presentado aquí. ¿Cuántos casos no ocurrirán? ¿Qué probabilidad hay de que tú y hayas probado? Altísima. Yo creo que en México no se sabe. Yo creo que, ya que lo mencionas y uno le pone un poco de cálculo, de análisis, probablemente ya probaste muchos más animales, seres vivos, de los que tú crees. No me sorprende tanto, ¿no? Claro. Yo doy por hecho que ya he probado perrito. 100% seguro de ello, ¿no? Cero duda. No me gusta pensar dónde, cuándo o cómo, pero estoy seguro. Pero son hechos, sigo vivo, o sea, con salud no pasa nada. Y las defensas se van para arriba. Entonces, canibalismo. Tenemos el caso de Issei Sagawa. ¿Quién es? Nos vamos a transportar a los 80s. Ok. Principios de los 80s. Issei Sagawa
Es un japonés, obviamente, nacido en Kobe. Kobe es una ciudad que se encuentra bastante cerca de Osaka. ¿Has ido a Kobe alguna vez? He pasado por ahí, no me he detenido. ¿Por qué es famoso Kobe? Kobe es una de las ciudades más fuertes en cuestiones económicas en Japón. Kobe tiene una influencia fuertísima europea por tener uno de los puertos japoneses más viejos, más grandes y más funcionales de todo Japón. Ok. Mediante el puerto de Kobe entró una influencia europea altísima, al grado de que yo no puedo dar parte de esto, pero es bien sabido que tú caminando por Kobe vas a ver muchas edificaciones con estilo europeo, porque fue una puerta altísima para Europa por varios tráfico de mercancías provenientes de Europa. Kobe es una ciudad bastante estable, no es para nada pobre, es un buen lugar para vivir. Y en 1949 nace Issei Sagawa. Issei Sagawa nace en un lecho súper bien acomodado, con altas influencias políticas, con todo puesto para una vida sin la menor preocupación. Ok. Y aunado a esto, ¿qué más quieres? Nace con una capacidad intelectual increíble, sobresaliente en todo lo que hizo a lo largo de su vida estudiantil, y no era de sorprenderse que termina haciendo estudios en el extranjero. Claro. En este caso, sus acciones no toman lugar en Japón. Es hecho por un japonés, pero nos vamos a posicionar en Francia. Durante la universidad, Issei Sagawa realiza una temporada en Francia. Principalmente cuando se le cuestionó por qué eligió Francia, hay que tener en cuenta que para un japonés la puerta internacional inmediata es China, Corea, algo más cercano. Claro. A veces el japonés no se anima a ir tanto al exterior. Pero sí, fue a Francia, y su motivo principal, él lo admite, es una increíble atracción por la mujer occidental. Occidental. La clásica característica, las características caucásicas. Claro, belleza eurocentrista. Delgada, alta, tez blanca. Él sabía lo que iba, no le podía importar poco el plan de estudios. Él iba por mujeres a Francia. Ok. Está en Francia. Evidentemente iba a estar expuesto a mucho de lo que él estaba buscando. Y se enamora de una holandesa. Inmediatamente toma acciones, no lo duda ni más ni poquito, lo invita a una cena. Okay. Vamos a discutir literatura, porque eso era lo que he ido a estudiar en literatura. ¿Qué año? 1981. 1981. No estamos muy atrás. Son tiempos que ya tendríamos que tener que esto no debería pasar, sigue pasando, pero 1981. Le invita a una cena. Ahí sí utilizó las cartas a su favor. Totalmente. Su Verbo encanto mata carita. Su encanto lo supo posicionar, pero igual y no de una manera sentimental, porque esta chica sí se sintió atraída nada más por su conocimiento. Buscaba conocimiento. Ok. Se le declara en una cena que él organizó en su casa. Obviamente, pues las cosas fueron muy pronto, fueron muy rápido. La chica le dice que no tiene interés de esa manera. Se quiere excusar, se quiere ir. Y si no lo duda, toma su rifle calibre 22 y le dispara. La chica holandesa muere. Él no tomó placer del asesinato, porque sabía que el placer venía después. Ok. Inmediatamente dice y sabe que la carne, mientras sea fresca, es mejor. ¿Y por qué parte del cuerpo crees que comienza? No sé, de lo poco que sé acerca del canibalismo, es que los glúteos suelen ser la parte que más se les llega a antojar. Me sorprende tu acierto. Empezó por los glúteos.
Claro, suele ser como la parte con más carne y menos hueso. Y yo creo que también más fácil de cortar. Justo por eso. Uh-huh. Yo creo que de ahí vino su razonamiento. Empieza por los glúteos y le emociona el hecho de que la grasa que tiene el cuerpo humano, él la relaciona con el maíz. Okay. Dice, la grasa del cuerpo humano yo la veo como maíz y me supo a maíz. Qué rudo, sangre fría. Oye, ¿dónde vino su fascinación por consumir carne humana? De lo más, yo siento que fue una excusa. Yo siento que muchas veces le preguntaron esto y él, por tratar de darle cierre al tema, él dice que la fascinación viene de un sueño que tenía recurrentemente desde niño, de sus padres comiéndose a su hermano menor. Qué torcido está eso. Si es cierto que desde niño tenía esos sueños, ya es un problema que sí tenía sembrado. Lo llegó a consumar. En México tenemos varias cosas al respecto, ¿no? Uh-huh. Tanto así que una de nuestras comidas típicas tiene origen en el canibalismo, ¿no? ¿La moronga? No sé si la moronga, yo a decir el pozole. ¿En serio el pozole? El pozole. El pozole es de esos pocos alimentos tradicionales mexicanos que tienen su origen en Mesoamérica. Y venía desde todas las civilizaciones tradicionales. Los mexicas, precisamente, eran quienes tenían este poco ortodoxo ritual, uh-huh, en donde podían sacrificar a los prisioneros de guerra, uh-huh, o vaya, alguien que haya sido seleccionado por los dioses para que ese sea su fin. sí. Y se hacía platos para toda la población, ¿sabes? Era algo muy preciado porque la carne no era tan común en aquellos tiempos. Uh-huh. Tienes que saber que cuando llegan los españoles y se dan cuenta de ellos detestaban saber de esto, ¿no? De que existía el canibalismo, y es cuando nos enseñan a los cerdos, que tienen... Desemboquen todos sus gustos y que antojos tienen con un sabor muy, muy similar a la carne humana. Y fíjate que ya que entras en cuestiones de sabor, Issei Sagawa menciona que para él la grasa, maíz, y la carne se le figuraba mucho al atún, porque es una carne que según él no tenía mucho olor y su sabor era bastante... Debe depender de cada persona, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo muy bien una entrevista que leí con algún otro caníbal que decía que a la hora de seleccionar a quién iban a asesinar para comerse, uh-huh, quedaban automáticamente descartadas las personas tatuadas, porque eso arruinaba el sabor de la carne. Así que estás libre de poder ser la primera opción del caníbal. Te descartan. Próximamente yo también, porque ya me dio un poco de miedo. Y qué rudo, sí. Qué rudo. Y siguió con su canibalismo sobre esta víctima. Yeah. Cuando ya no le pudo obtener más de recurso del cuerpo, trató de deshacerse de él en el bosque, y fue cuando es capturado. ¿Cómo fue capturado? La policía se da cuenta de una actitud sospechosa. Obviamente no está cargando algo convencional. Rápidamente lo descubren, lo detienen, y al parecer pinta para que va a pasar, hasta ese momento pinta para que va a pasar toda su vida en una cárcel francesa. Cuando le preguntan sus motivos, simplemente dice que él ya tenía ganas de comérsela, y no voy a usar la expresión, yo ya me la quería comer, y no estaba hablando de nada más que el acto como tal del canibalismo. Pero esta historia toma un giro bastante interesante. A ver, cuéntame. Hasta ahí parece que Issei Sagawa va a pasar toda su vida en una cárcel japonesa. Es lo que en una cárcel francesa. Francesa. No escatimó en detalles a la hora de dar su declaración.
motivos, métodos, etcétera, incluso métodos de corrupción. ¿Sabemos cómo es el acuerdo de extradición Japón-Francia? Es que viene algo muy interesante. Erróneamente dicen que tiene encefalitis aguda, la cual es al punto donde estábamos, es terminal según los doctores. Esto no es más que una confusión porque él solo tenía un intestino irritado. Ahora que entramos más en el encefalitis aguda, quién sabe qué síntomas coincidirá para que algo del intestino se manifieste de una manera, de una enfermedad relacionada al cerebro. Pero se equivocan, y en ese momento el padre de Issei, que ya mencionamos, que una persona muy muy bien colocada, con influencias, mueve cielo y mar, y logra convencer al jurado francés, a un juez francés, de que lo puedan extraditar. El juez francés dice: lo voy a tener que mandar muerto o vivo de todas maneras, mejor que se muera ya, que el traslado va a ser más fácil si lo mando vivo. Claro. Sin problemas. El papá dice: sin problemas, déjame que se muera acá. Y se llega a Japón, lo encarcelan, y todo el mundo se queda esperando a qué hora se va a morir. No se muere, pasan días, pasan semanas, no se muere, cada vez se ve mejor. De nuevo su papá usa sus influencias y apela. Obviamente parte de estas influencias se usaron porque un psicólogo dice que Issei tiene trastorno de personalidad múltiple y de esquizofrenia, que tiene que estar no en una cárcel, sino en una clínica psicológica. Ok. Lo llevan allá, eventualmente se vuelve a hacer uso de la misma herramienta que nos ha llevado a este punto, lo dejan salir. Ok. Porque no estaba teniendo resultados, y un doctor dictaminó que él iba a tener mejores resultados siendo tratado en su casa, tratando de reinsertarse en la sociedad. Wow. Issei Sagawa sigue vivo, libre, y es una celebridad en Japón. ¿Por qué es una celebridad? Ha aparecido en infinidad de talk shows, ha aparecido como referencia en películas, han escrito libros sobre él, y es una persona libre y andando en Japón. Si tú estás en Kobe o en Tokio, existe la posibilidad de que cruces la calle, que te cruces con Issei Sagawa, un caníbal de casi 72 años. Qué rudo está eso. Está increíble. Qué rudo. Fuck. Está de no creerse. ¿Y por qué es una celebridad? Pues los japoneses, o sea, tuvo revuelo en Europa. Sí. Fue noticia mundial. Los japoneses nada más tenían la atención sobre él. Y tú como medio de comunicación dices: tengo un caníbal libre, ¿por qué no lo voy a...? Es rating, es beneficio para mí. Wow, qué rudo ese caso. Te pone a pensar que ¿Sí? tan cerca hemos estado de este tipo de personas. Todos. ¿Existe algo similar en Corea? Existe algo similar en Corea, pero lo vamos a dejar para una segunda parte. Eso me gusta, en un cliffhanger. Nos dejas con las ganas aquí. Sobre la verdad. segunda temporada de Mindhunter. Pero con nosotros. Muy bien. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Seguramente vamos a aventar estos episodios de corrido, justamente por la época que es. Y va a haber nada, bastante Izakaya a medianoche, bastante Izakaya. con un twist de terror. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Y siempre recuerden dudar hasta de su propia sombra. Su vecino puede ser un caníbal. El próximo caníbal. O su proveedor de tamales. O su proveedor. O barbacoa. Cuídense. Cuídense. Bye bye.